Les damos nuevamente una bienvenida a este espacio que se llama Materia Talks, donde en un contexto de distanciamiento social, de mucha incertidumbre, donde nos está costando poder resolver, proyectar qué es lo que va a pasar, nos preocupa la salud de nuestros familiares, nos preocupa la propia salud, nos preocupa el panorama laboral, nos preocupa cómo los gobiernos están respondiendo frente a esta crisis, y da la impresión de que el cerebro humano no está cableado para este nivel de incertidumbre. Entonces, desde Materia queremos ofrecer un espacio donde invitamos a gente muy cool, muy chévere, que nos puede contar cosas interesantes de cómo seguir creciendo profesionalmente, para aquellos liderazgos de cómo manejar sus organizaciones y sus equipos de trabajo, y sobre todo para acompañarnos en este contexto, para conversar, para debatir de distintas temáticas. Lo nuestro en Materia tiene que ver con el talento, pero al final, como todo es talento y al final todo tiene que ver con las personas, la idea es poder invitar a este tipo de espacios. Yo soy Rafa de Materia. Materia es una empresa de talento con foco en temas de sostenibilidad y emprendimiento. Por sostenibilidad comprendemos todas aquellas organizaciones que quieren intentar hacer del mundo un lugar mejor para todos. Tenemos una sociedad que, si bien ha avanzado muchísimo en muchos aspectos, tiene unos desafíos enormes a nivel económico, social y ambiental. Estamos generando una inequidad social y económica muy grande, estamos viviendo una concentración de riqueza casi sin precedentes en la historia de la humanidad. Estamos destruyendo nuestro medio ambiente con tal de nosotros consumir más y vivir un poquito mejor a una velocidad enorme. Y frente a esto hay organizaciones que se han dado cuenta y que están intentando hacer negocios de una manera distinta, de una manera en la cual las organizaciones se transformen en motores de bienestar para la comunidad, para el Estado, para sus clientes, para sus trabajadores y sus familias. Es decir, de que al momento de hacer organización podamos generar un impacto positivo a nivel económico, social y ambiental. Nosotros conectamos estos dos mundos, es decir, aquellas organizaciones que buscan este tipo de talento con estos profesionales que cada vez más buscan propósito y buscan cambiar el mundo a través de su trabajo diario. Esto lo hacemos a través de distintos servicios, hacemos búsqueda y selección, o lo que se le llama headhunting o reclutamiento, hacemos publicación de vacantes en nuestra plataforma, hacemos filtro de perfiles, evaluación de perfiles, tenemos un modelo de consultoría en temáticas de ADN organizacional, tenemos un modelo también enfocado en acompañamiento, mentoría profesional, vocacional, para aquellas personas que estén intentando darle un giro a su carrera, y también generamos muchos de estos espacios a nivel de talleres, bueno, y ahora muchos webinars para poder reunirnos y conversar respecto a temáticas de talento. En ese contexto, para que se hagan una idea, hemos hecho un poquito más de 600 procesos de búsqueda y selección en 11 países distintos. Tenemos equipos locales en Argentina, en Perú, en Colombia y en México, y a través de esas operaciones vamos haciendo proyectos en distintos lugares de América Latina. Estamos muy involucrados en el ecosistema de impacto, donde están los emprendedores y las emprendedoras, las organizaciones sin ánimo de lucro, el sector público, todas aquellas organizaciones que están intentando cambiar la sociedad hacia una economía sobre todo más sostenible. Esto ha venido siendo desarrollado por un equipo profesionalmente muy competente, de un estándar humano también muy alto, que nos tiene muy contentos, repartido por la región, y con los esfuerzos de cada uno de ellos hemos venido armando esta empresa que es Materia, y que nos tiene muy orgullosos y nos da la posibilidad de generar este tipo de espacios también. Y frente a lo que comentaba anteriormente, el rol que nosotros queremos asumir como Materia es intentar acompañar a liderazgo en organizaciones ya profesionales en todo lo que nos está pasando como sociedad, en cómo los humanos interactúan con su trabajo e interactúan con sus organizaciones, porque esto nos representa un tremendo desafío. Si bien el mundo ya venía cambiando a una velocidad enorme, todo lo que nos está pasando con esta pandemia que no tiene ningún tipo de precedente, perdón, no solamente desde el punto de vista de la gravedad y del manejo que le tenemos que dar a un conflicto o una crisis que es global y que no la podemos solamente manejar de manera local, sino que todo lo que tiene que ver con el distanciamiento social y la manera en que nos comunicamos los unos con los otros nos representa un tremendo desafío. Esto es la manera en que lideramos los equipos, en la manera en que nos comunicamos, en la manera en que se ejerce un liderazgo cada vez más humano, que es muy necesario en estos tiempos, y de cómo nosotros vamos reaccionando y ver estas oportunidades para seguir creciendo
en lo profesional, en las organizaciones y a nivel personal también. El mundo, la verdad es que está cambiando constantemente, con esto va a cambiar aún más, y tenemos que ver qué personas queremos ser a partir también de esto. Tiene que cambiar en nosotros también. Y para esto, ahora le voy a pasar la palabra a nuestro invitado especial, a quien quiero agradecer una vez más por la disposición, por la actitud, por las ganas de sumarse a esto. Esteban, la verdad es que tiene ya una larga trayectoria en temáticas muy relevantes a nivel organizacional, en todo lo que tiene que ver con design thinking, en todo lo que tiene que ver con transformación, y en un mundo donde las organizaciones se tienen que estar adaptando constantemente a un mercado muy dinámico, este tipo de expertise son particularmente relevantes, no solamente en cómo nosotros escuchamos con mayor empatía a nuestros clientes y qué es lo que necesitan, qué es lo que les duele para nosotros poder adaptarnos y ofrecerles valor, sino que también cómo esto permea a las personas y cómo nosotros generamos organizaciones que nunca fueron una estructura física, sino que siempre han sido una comunidad de personas con ciertos valores y ciertas metas afines. Entonces, sin decir más, te quiero nuevamente agradecer, Esteban, y ahora tú nos contarás mucho más de lo que estás haciendo y lo que tienes para compartir. Te doy el paso, ahora te comparto la pantalla y te vamos a escuchar con mucha atención. Les pedimos a cada uno de los... Está entrando mucho ruido, sí, por favor, está entrando mucho ruido de un usuario. Ok, déjame ver si lo voy poniendo en mute. Les pido por favor que todos se vayan poniendo en mute para no interrumpir la presentación. Te comparto ahora, Esteban, la pantalla, y ahora tú ya deberías poder compartir tu presentación. Perfecto, muy bien. Y también ¿Ahí la están viendo correctamente? Ahí la estamos viendo, ahí la estamos viendo. Y, se ve perfecto, gracias. Se me olvidó mencionar de que los participantes vayan anotando sus preguntas en el chat y nosotros las vamos revisando para después hacérselas llegar a Esteban y poder tener un debate o una conversación al final de la presentación. Muy bien, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan de Colombia y de distintos países de la región. Me parece este espacio muy interesante para dar la posibilidad de compartir aprendizajes, conceptos y experiencias que hemos tenido nosotros durante el transcurso de los últimos 15 años alrededor justamente de este concepto, el Customer Centric Design o del Human Centered Design, como se denomina también en otros frentes, porque claramente este es el principio de la posibilidad de transformar esas relaciones que establecemos con nuestros distintos segmentos de interés. Más que hablar de mí, de mi empresa, realmente me quiero concentrar inmediatamente justamente en lo que nos tiene hoy justamente aquí a todos juntos. Entonces, lo primero es entender, cuando empezamos a hablar de este concepto, el catálogo de Geekway, que por allí tenemos a alguien que todavía tiene activado el micrófono y le pedimos el favor de que se ponga en mute. A ver si ya de repente todos estamos en mute. Listo. Sí. Entonces, para continuar, quisiera arrancar contando y señalando que claramente están cambiando industrias claves alrededor del mundo, ¿cierto? Y lo estamos viendo en retail, en todo lo que tiene que ver con hotelería, con todo el proceso de manufactura, entre otras empresas. Y para poder enfrentar estos cambios de una manera correcta, adecuada, de forma potente y reconociendo la posibilidad de seguir transformando nuestros negocios y de seguir creciendo en el tiempo, pues para esto justamente el Human Centric Design o el Customer Centric Design nos presenta unas oportunidades maravillosas. A manera de preámbulo, es entender un poco que esta filosofía, esta metodología, estas técnicas que nos entrega el Customer Centric Design nos permite, a partir del reconocimiento del otro, de las personas, de esa dimensión humana, poder anticipar cambios e identificar oportunidades de transformación o mejora de la propuesta de valor que específicamente entregan nuestras organizaciones actualmente en el mercado. Y me parece muy importante señalar, esta es una filosofía de trabajo que perfectamente aplica para proyectos de empresa privada que tienen
como propósito un lucro monetario, o también claramente para organizaciones que tienen como visión idealista el poder impactar el mundo positivamente como resultado de un cierto tipo de intervenciones que se hacen en distintas comunidades. Integrando esto que acabo de mencionar con ese proceso de cambio y transformación que presentan las empresas, pues claramente en retail vemos, por ejemplo, como organizaciones como Amazon hacen uso justamente del Customer Centric Design para comenzar a transformar no solo el modelo de negocio, sino también para fortalecer y proyectar aún más sobre el tiempo ese concepto de Customer Experience, la experiencia que justamente viven los clientes al momento de conectarse con la marca. Y en el caso de Amazon, miren lo que pasa tan interesante. Ellos, como resultado de ese conocimiento histórico que han ido generando de sus distintos clientes, ellos se dieron cuenta que la categoría particularmente de libros era una que seguía creciendo sostenidamente en el tiempo, independientemente de que claramente ya se tiene a muchos lectores que pues normalmente leen sus libros en dispositivos electrónicos. Pero lo que ellos encuentran es que a la gente le siguen gustando los libros físicos y allí es cuando ellos ven una oportunidad muy interesante de apuntarle al logro de dos cosas que particularmente le interesaban a Amazon. Por un lado, ¿cómo logramos nosotros recrear en un espacio real esa experiencia de marca que nosotros queremos llevarle a nuestros usuarios? Y para esto dicen, hombre, vamos a crear unas librerías. Contrario a lo que la gente ha dicho históricamente y contrario a lo que vemos con la desaparición de Borders o la desaparición, digamos que limitada en el tiempo que paulatinamente ha ido teniendo Barnes Noble, que son dos grandes librerías de Estados Unidos, ellos dicen, vamos a abrir unas librerías en donde incorporamos todos los elementos que claramente hemos identificado en nuestro sitio online que son de interés para los usuarios. Y eso hace referencias específicas ¿a qué? A que los usuarios normalmente buscan los libros de cierta forma, a que normalmente las personas se ven atraídas a través del despliegue y la representación visual de un cierto tipo de temáticas que están asociados a los distintos libros que ellos ofrecen. Toda esa información, todo ese aprendizaje, lo traducen ellos en un display, en un layout visual que en las tiendas recrea de la mejor manera aquellas cosas que uno experimenta como comprador de Amazon y que valora uno positivamente en el tiempo. Además de la configuración de ese layout de esas librerías que se enriquece de ese aprendizaje histórico, de la información que han recabado los clientes, hay algo bien interesante y es que Amazon tenía un gran interés en poder seguir creciendo el número de abonados que ellos tienen actualmente con Amazon Prime. Resulta que Amazon Prime, que es esta suscripción que se paga mensualmente o anualmente en Amazon, llegó a un techo. Y la única forma de Amazon lograr seguir creciendo esas suscripciones, ellos reconocieron que se daba a partir de la posibilidad de generar tráfico al piso de venta, tráfico real de personas reales que van a un sitio con un cierto tipo de montaje, para que allí, por ejemplo, como en el caso de las librerías, cuando tú te acercas a una de estas librerías, tú como usuario digas, ve, y adicionalmente, ya que voy a pagar estos libros, pues qué bueno inscribirme a Amazon Prime y en estos sitios pagar entonces la suscripción. Entonces a lo que voy es que Amazon es una empresa que se autodefine como Customer Centric Enterprise, como una empresa centrada en los usuarios y que siempre ha traído ese concepto de Customer Centric como uno fundamental al momento de hacer la planeación del modelo de negocio, fortalecer su propuesta de valor y entender qué tipo de posibilidades existen para poder monetizar esa relación con el cliente y entregarle cada vez más valor a los usuarios. Entonces, en este caso concluyeron, librerías no solamente nos representan ingresos adicionales en términos de la venta de libros, sino que también nos representan la posibilidad de poder generar nuevas suscripciones a Amazon Prime. De la misma manera, otras marcas se han dado cuenta en retail que las personas ya no solamente buscan al momento de ingresar a una tienda el ver las distintas colecciones que existen dentro de las tiendas e irse a probar una prenda específica a cualquiera de los vestidores, sino que los consumidores de hoy están buscando otro tipo de experiencias mucho más ricas, mucho más prolíficas, mucho más motivadoras y más congruentes con el tipo de cosas acerca
de las cuales pues normalmente hoy vibran más los compradores. Y esto está suponiendo entonces una evolución en toda la industria del retail por cuanto los almacenes, los puntos de venta tal cual como hoy los conocemos, entonces empiezan entonces a transformar paulatinamente en otro tipo de cosas. Almacenes en donde la iluminación, en donde los elementos de visual merchandising, donde la forma como se categoriza específicamente al interior de un almacén, la manera como se exhiben las distintas prendas, pues buscan no solamente animar y motivar a la gente a que compre, sino adicionalmente a que la gente logre percibir un cierto tipo de atributos que esas marcas específicamente quieren comunicar. Y es algo que ha venido haciendo bastante bien Zara, por ejemplo, entre otras marcas. Entonces, muy rápidamente, estos elementos, estos cambios que se dan en la industria, se cruzan con unas fuerzas que están cambiando y transformando al mundo. Son tres grandes fuerzas que identificó un personaje que se llama Joi Ito. Joi Ito lideró el Media Lab del MIT hasta hace unos 6 meses aproximadamente. Joi Ito ha sido una persona que se ha preocupado históricamente por la creación de modelos de negocio que encajan perfectamente con las necesidades, con problemáticas, aspiraciones que tienen las personas. Y como parte entonces de este proceso y ese vínculo que él tiene con toda esta filosofía, él se pregunta en un libro que escribe que se llama Whiplash, como latigazo, acerca de, bueno, ¿y cuáles son esas grandes fuerzas que están transformando el mundo? Y cómo como organizaciones nosotros debemos tenerlas en cuenta al momento de crear soluciones que efectivamente tengan la posibilidad de generar el valor que queremos frente al mercado, frente a nuestros distintos segmentos de interés. Y resulta que esas tres grandes fuerzas se definen como la incertidumbre, la asimetría y la complejidad. Resalto, estos tres conceptos son fundamentales al momento de entender cómo nuestras organizaciones replantean, se repiensan y definen cómo abordar los distintos retos del futuro, porque si no hay conciencia frente a estas tres cosas, tenemos la posibilidad de enfrentarnos a un futuro incierto en donde probablemente los competidores logren sobrepasarnos sencillamente por cuenta de que ellos tuvieron la oportunidad de leer estas variables a tiempo. ¿Y a qué hace referencia específicamente cada una de ellas? Entonces, lo que tiene que ver con la incertidumbre hace referencia a aquello que no conocemos o no dominamos. La incertidumbre hace normalmente también referencia a ese reconocimiento de las causas y los efectos básicos de una situación específica que se sale de nuestro control. Normalmente la incertidumbre es una variable que tiende a ser ampliamente estudiada, particularmente, por ejemplo, paradójicamente por organizaciones de las cuales dependen decisiones que tienen que ver con temas militares, particularmente el Pentágono es una organización, una institución para la cual la incertidumbre es una variable fundamental al momento de desarrollar toda esa teoría de liderazgo militar que se cruza con otros temas que se han venido desarrollando muy interesantes, que se conocen como el BUCA. El BUCA o el BUCA es una teoría de liderazgo que parte primero de la creación y la conceptualización de entornos militares y que ha traspasado fronteras y que hoy por hoy se utiliza en muchísimas organizaciones. Entonces, ese BUCA, ese BUCA, este modelo de liderazgo que está compuesto por 4 variables que se conocen como la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, son elementos fundamentales que ellos reconocen para justamente enfrentar los retos que existen en el mercado. Entonces, nuevamente subrayo, la incertidumbre es una variable que nos permite ser conscientes de las causas y los efectos básicos de una situación, de un reto específico al que nos enfrentamos, que normalmente se sale de nuestro control. Tener claridad de que nuestras organizaciones hoy se enfrentan a entornos inciertos, intermitentes. Miren el caso de COVID, por ejemplo. Hasta hace 2, 3 meses, nadie imaginó que un virus que provenía de China fuera a transformar de una manera tan radical las rutinas de todos los hogares,
de todas las instituciones educativas, de las organizaciones en el mundo. Entonces, sabemos que van a aparecer pandemias. Lo que no sabemos es cómo enfrentarlas. Y a eso fundamentalmente se refiere la incertidumbre, haciendo pues un símil con el ejemplo del COVID. Las cosas se saldrán siempre de nuestro control y es mejor aceptar que eso seguirá siendo así a pesar de que nosotros podamos probablemente prever qué podría llegar a suceder en el futuro. Aquí fundamentalmente esto se cruza con la incapacidad que esto deriva en nosotros entender como organizaciones de qué manera actuar tempranamente o enfrentar ese tipo de retos. Luego viene la simetría, que es una variable, una fuerza poderosa que reconoce también Yoito y que a nosotros particularmente nos encanta y que siento yo que tiene mucha afinidad con todos los temas que nos interesan a quienes estamos conectados en esta sesión de trabajo. La simetría es muy interesante porque lo que nos permite reconocer es que como resultado de la transformación digital, del advenimiento, de la irrupción de Industry 4.0, de la ciencia y la tecnología en el desarrollo de nuestras organizaciones y el impacto que esto tiene en la sociedad, la simetría se refiere fundamentalmente a que las grandes transformaciones del mundo normalmente ya no provienen de las grandes organizaciones con muchos recursos, con marcas supremamente posicionadas, sino que por el contrario, la simetría lo que nos confirma es que desde hace unos 20 años las grandes transformaciones del mundo se están desencadenando como resultado del trabajo de pequeños grupos de personas, de principiantes, de pícaros, de disidentes, de laboratorios independientes que tienen una visión común en torno a cómo hacer de este mundo algo mejor, cómo transformarlo y volverlo más eficiente, entre otras cosas, alrededor pues, de la ciencia y la tecnología. Y rápidamente, el primer ejemplo que se presenta como caso de transformación a partir de esta variable, la simetría, se da con un sitio que se llama Craigslist en Estados Unidos. Craigslist fue fundado por un personaje que por allá en el 96 se hizo una pregunta. ¿Qué tal si yo creo en una sencilla página de HTML o publico más bien en una página de HTML clasificados? Resulta que este tipo en un garaje, de hecho en el screenshot que están viendo aquí en el slide que les estoy presentando, Craigslist tiene sus oficinas en San Francisco y siguen siendo así, un garaje, tal cual como cualquiera lo denominaría. Y de ese garaje resulta que surgió una de las grandes disrupciones en toda la industria de los clasificados en Estados Unidos. Craigslist creó uno de los 10 sitios con más tráfico en toda la historia de Estados Unidos, todavía de hecho es uno de los sitios con más tráfico, y de paso terminó por transformar o por quebrar más bien a toda la industria periodística de Estados Unidos, que se sustentaba justamente del ingreso de clasificados. Entonces, el New York Times, Los Angeles Times, el USA Today no pudieron hacer absolutamente nada frente a un proceso creativo, una idea maravillosa que crea un personaje en un pequeño garaje. Entonces, la simetría es una variable, es una gran fuerza a la que estamos todos expuestos y que tenemos nosotros que aprovechar. Eso significa que cualquiera de nosotros tiene la capacidad de crear nuevos modelos de negocio y mejor aún, si estos parten del conocimiento de nuestros clientes, de nuestras audiencias de interés, pues adquiere la posibilidad de generar mayor tracción comercial a futuro para efectos de verdaderamente ser exitoso. Entonces, esto es la asimetría. Y por último viene la complejidad. La complejidad es muy interesante porque como concepto en este caso no tiene que ver con lo que es difícil, de hacer o resolver. La complejidad aquí se refiere específicamente a cómo las organizaciones empiezan a reunir, a incorporar nuevos modelos organizativos que promueven la autonomía. La complejidad en este contexto supone que cualquier persona que pertenece hoy a una organización solamente necesita tener claridad frente al tipo de actividades que ésta tiene que entregarle a una organización. Tiene que tener claridad frente al tipo de objetivos que tiene que alcanzar para una organización.
Pero la complejidad lo que nos dice es que hoy las organizaciones tienen que promover que esas personas, ellas mismas y sustentadas en su talento, sean quienes determinen cuál es la mejor forma de hacer las cosas para poder lograr esos objetivos de la organización, dejando de lado esos modelos anclados en el pasado, conservadores, donde normalmente es el jefe quien le dice de forma específica a cada quien cuál es la mejor manera de hacer las cosas. Actualmente, y en esa visión de futuro que se tiene hoy por hoy, somos nosotros los responsables de determinar cómo trabajar. Y este concepto de la complejidad, esta fuerza de transformación, sí que aplica en estos entornos donde en los últimos 2-3 meses nos hemos ido acostumbrando a trabajar todos de manera remota. Y que será, por supuesto, una dinámica de trabajo que probablemente se va a prolongar por el tiempo durante años o meses, si acaso. Esa es la complejidad. Entonces, teniendo claridad frente a estas 3 grandes fuerzas de transformación, es muy importante entender que todos estos elementos desembocan en el usuario como protagonista. Si yo como organización quiero gestionar estas 3 fuerzas y de alguna manera poderlas procesar, gestionar a favor de mi modelo de negocio, entonces aquí es donde entra ese concepto del Customer-Centric Design o el Human-Centered Design, que nos conecta ya en esta parte de la presentación con la definición. Entonces, lo primero que todo tenemos que entender que el Customer-Centric Design o el HDC hace referencia específica a ese conjunto de soluciones, a ese marco de trabajo que incorporamos en nuestra organización, que promueve procesos participativos en donde nosotros buscamos que grupos específicos de interés hagan parte de unos procesos de conceptualización, de ideación, que nos llevan a la creación de soluciones que sean, digamos que muy potentes y de alto impacto frente al mercado. Entonces, el Human-Centered Design busca de principio a fin, desde el momento en que se me ocurre la idea hasta el momento en que la implemento, integrar al usuario, a mis clientes en todo momento. La idea es que éste participe en cada una de esas fases de la cadena para que justamente como resultado de un proceso que se enmarca dentro de la observación, la co-creación, el modelamiento, el prototipado, tengamos la posibilidad justamente de generar las ideas que efectivamente encajen con las motivaciones, con las problemáticas, con las necesidades específicas que tienen nuestros distintos segmentos de interés. Aquí viene al caso mencionar algo que me llama la atención. Hace aproximadamente año y medio, tuvimos nosotros la oportunidad de participar en un evento, más que convocatoria, en un evento que convocó una organización que en Medellín se llama Ruta N. No sé si para quienes estén conectados del exterior haya referencias de esta institución, pero Ruta N en Medellín es una organización que se ha encargado de promover justamente la innovación y la transformación de la sociedad como resultado de la incorporación de todas estas herramientas que nos permiten conectarnos con el futuro, generar mayor riqueza y posibilidades de transformación en nuestra sociedad alrededor de la ciencia y la tecnología. Esa sesión de trabajo fue muy interesante porque nos permitió conocer cuáles eran los resultados de una serie de emprendimientos de orden social que estaba patrocinando Ruta N. ¿Y cuál sería nuestra sorpresa? Que si bien esos emprendimientos sociales claramente están generando esperanza, la oportunidad de que comunidades con pocos recursos se conecten con la economía, la gran decepción que nosotros particularmente nos llevamos es que en ninguna de las soluciones de negocio, en ninguno de los productos o servicios que presentaron aquellas empresas que nos estaban exponiendo sus casos, se lograba percibir que en algún momento del proceso se hubiera pensado en ese usuario final, en aquella persona a quien está destinada la solución. Y por esta razón uno veía casos de empresas que estaban dedicadas hoy por hoy a producir esterillas, canastillas y una cantidad de cosas que si tú claramente te pones en el contexto de un mundo contemporáneo,
tú llegas a la conclusión de que probablemente esos son productos que se conectan muy bien con probablemente generaciones que están ancladas todavía por allá en los años 70 y los años 80. Entonces, aquí el mensaje ¿cuál es? Que el Customer Centric Design, y si nosotros lideramos emprendimientos o estamos acompañando empresas que justamente en lo social tengan algún tipo de impacto, es fundamental comenzar a promover en las conversaciones que tenemos con esos emprendedores sociales si efectivamente hay un reconocimiento pleno, profundo, de cómo son esos distintos segmentos de interés a quienes nosotros suponemos la creación de esas distintas, digamos que soluciones que queremos llegar al mercado. Básicamente, en resumen, es que los productos y servicios que se crean hoy, que no tienen en consideración al usuario desde el principio, están condenadas a fallar. Y justamente leer correctamente al cliente y a tiempo es lo que hoy le permite a las organizaciones generar tracción comercial y ser exitosas. Por eso esos típicos casos que nos citan diariamente como Spotify, Netflix, Apple, marcas colombianas como Sura, entre otras, todas ellas son exitosas no porque sencillamente por allá haya un gurú en la organización, alguien que tenga una conexión superior con el universo, sino por el contrario, todas ellas son organizaciones que se han dado cuenta que en el Customer Centric Design, en estar conversando de forma estructurada y periódicamente sobre el tiempo con las personas, es que radica la posibilidad de poder entender hacia dónde es que hay que orientar el tipo de soluciones que estamos creando. Siempre nos preguntan, hombre Esteban, y cuando hablamos de ese Customer Centric Design, ¿de dónde proviene el concepto y de dónde se empiezan a presentar esas primeras manifestaciones alrededor del concepto? Aquí muy rápidamente les voy a hablar sobre tres personas, tres gurús, tres investigadores, docentes, catedráticos que para nosotros son una referencia en estos temas. El primero de ellos es Henry Dreyfus. Este personaje fue un diseñador industrial supremamente destacado de Estados Unidos. Este tipo fue pionero en todo lo que tuvo que ver con el estudio de las medidas corporales para poder optimizar el diseño de productos. Este personaje trabajó durante muchos años con la industria automotriz, entre otras cosas. Y Henry Dreyfus se empezó a dar cuenta que cuando ellos diseñaban carros y que cuando los carros luego cuando los coches eran luego utilizados por las personas estaban empezando a presentar un cierto tipo como de perturbaciones en términos de la viabilidad, de la posibilidad de que éstas utilizaran esos carros de una manera fluida. Y empieza a darse cuenta en una industria en donde típicamente se diseñaban carros para un tallaje y una altura en particular de las personas, que por el contrario los carros se tenían que adaptar a las personas. Y aquí es cuando vienen unos estudios que señalaba ya anteriormente alrededor de esas medidas corporales. Este fue el primer tipo que se sentó justamente a hacer trazos y mediciones muy precisas, por ejemplo, de cuál era la distancia que un anglosajón tenía entre, por ejemplo, sus ojos y el panel frontal de un automóvil. Este fue el primer personaje que hizo estudios relacionados con la manera como una persona de mucha altura o de poca estatura se terminaba relacionando con los pedales de un coche y en consecuencia de cómo conducir seguramente de manera segura ese carro, ese automóvil. Entonces, este personaje Dreyfus crea entonces conciencia frente a que el usuario se tiene que poner al centro del diseño de cualquier solución. Luego viene otro personaje muy interesante que se llama Jakob Nielsen, que seguramente muchos de ustedes habrán escuchado mencionar. Jakob Nielsen es un danés, es uno de los diseñadores más influyentes del mundo. Jakob Nielsen se hace otro tipo de preguntas muy interesantes y que vienen muy al caso de sociedades que se empiezan a digitalizar ya al 100%. Este tipo dice, hombre, ¿cuál es la relación que establecen las personas con los datos? Y cómo los datos se tienen que desplegar adecuadamente a través de interfaces gráficas para que la gente pueda interactuar con esas soluciones digitales de la manera adecuada. Y este tipo, alrededor de esa pregunta,
crea algo revolucionario, algo que se conoce como las heurísticas de usabilidad, que giran en torno a 5 conceptos fundamentales: el aprendizaje, la eficiencia, la memorabilidad, la baja tasa de errores y, por último, la satisfacción. Entonces, Jakob Nielsen transforma también toda esa visión que se tiene alrededor de la creación de soluciones al pensar al usuario alrededor de el despliegue de información que de forma fluida y contundente le permita después interactuar con interfaces gráficas y demás. Y esto posteriormente deriva en algo bien interesante, que se termina conectando inclusive con la manera como las marcas hoy por hoy están entregando sus propuestas de valor y proyectando los atributos de marca de forma contundente frente al mercado. Y esto nos conecta con alguien que se llama Donald Norman. Este personaje, les cuento, que trabajó para Apple por allá en la década de los 90. Donald Norman fue vicepresidente de... Perdón, Esteban. Sí. Pinzón, por favor, ¿podrías cancelar tu micrófono? Pinzón. Gracias. Dame un segundito. Gracias. Sí, disculpa. Por alguna razón no estoy pudiendo yo cortar, digamos, silenciar a esta persona. Entonces, Pinzón Barreto, por favor, y Yesid Durán, por favor, silencien su micrófono. Se lo agradeceríamos muchísimo. Ok. Continuamos. Sí, dame un segundito. Sí, continuemos. Esteban, discúlpame, aprovecho, ¿podrías repetir los ítems que mencionaste de Nielsen? Así, él cuando nos habla de los conceptos claves que él plantea alrededor de las heurísticas de usabilidad, él nos plantea el aprendizaje, la eficiencia, la memorabilidad, la baja tasa de errores y también la satisfacción como unos elementos fundamentales que se tienen que tener digamos que, presentes al momento de crear cualquier tipo de solución para entornos digitales. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier interfaz gráfica que justamente haga el despliegue de información y que promueva la interacción con usuario en entornos digitales, tiene que cumplir con estos 5 objetivos de usabilidad. De hecho, si ustedes buscan en internet, si googlean heurísticas de usabilidad de Jakob Nielsen, van a encontrar muchas referencias alrededor del tema. Perfecto. Muy bien. Resulta que de Jakob Nielsen luego llegamos a Donald Norman, quien es de forma formal quien nos plantea por primera vez ese concepto de Customer Experience y quien nos habla por primera vez justamente de ese concepto de experiencia de usuario, de esa relación emocional que busca establecer el usuario, esa relación emocional que buscan establecer las personas con las cosas, con los productos y servicios. Donald Norman, como les contaba ahora, trabajó en Apple muchos años. Él fue el vicepresidente del grupo de desarrollos de tecnología avanzada en Apple. Y este tipo se dedicó muchos años a hacer estudios de ciencia cognitiva. Recordemos que este es el estudio científico de la mente y de sus procesos. Donald Norman, de hecho, quería contarles que al darse cuenta de esa relación que en el entorno emocional buscan establecer las personas y las cosas, fue quien le entrega a Steve Jobs todos esos conceptos que finalmente terminaron haciendo como figura legendaria Steve Jobs en el mundo y como alguien que terminó por reinventar a Apple y a la sociedad en muchos frentes. Pues lo cierto es que Steve Jobs no fue en ningún caso quien se inventó ninguno de esos conceptos que a él le atribuyen, sino que por el contrario, Steve Jobs se conectó con todas estas teorías que previamente estos personajes, estos 3 personajes que he estado citando para el ejercicio del liderazgo que empezó justamente a ejercer en Apple a partir del 99, 98, cuando él volvió a reingresar a la compañía y a liderar todo ese proceso de transformación. De hecho, para quien me hacía ahorita la pregunta y para todos ustedes, Jakob Nielsen y Donald Norman crearon el Jakob Nielsen Group hace como unos 15 años aproximadamente, y justamente alrededor de esta organización ellos se han encargado de promover
técnicas, herramientas, mejores prácticas, metodologías para que las organizaciones puedan justamente conectar todos estos conceptos de forma fluida entre sus propuestas de valor y aquellos usuarios de interés a quienes llegamos con todas ellas. Y de hecho, esta es una de las referencias visuales que se tenían como resultado del trabajo que hizo Donald Norman en Apple. La orientación de la publicidad, miren, esta es comunicación que hizo Apple o que hacía Apple antes de la llegada de Steve Jobs nuevamente a la organización. Y miren que ellos, mientras que IBM, mientras que Commodore 64 y otras organizaciones resaltaban todos los componentes racionales de sus equipos, por el contrario, Apple ya nos hablaba de una comunicación donde enmarcaba la tecnología en un contexto que específicamente aquí nos remitía a los estudiantes y pues a todos aquellos jóvenes que pues tendrían la oportunidad de realizar sus actividades pues, educativas pues, a través justamente de los distintos dispositivos de la compañía. Ese Human-Centric Design, el Customer-Centric Design, para que lo podamos nosotros aplicar, claramente tiene que promover también una mentalidad. ¿Y esto qué significa? Recordemos que el Human-Centric Design no hace parte, no será nunca la consecuencia de lo que hace un área específicamente en nuestra organización. Por el contrario, el Human-Centric Design es el resultado de una convicción que es compartida por todas las personas de nuestra organización. Esa mentalidad implica el compartir alrededor de 3 grandes criterios, unos elementos fundamentales que rápidamente mencionaré. Esos 3 criterios tienen que ver con las personas, el contexto y el tiempo como elementos fundamentales de esa mentalidad que se desagregan en creatividad, empatía, optimismo, ambigüedad, aprendizaje, ciclos e iteraciones. Cuando hablamos de creatividad, hacemos referencia a que nuestro equipo tiene que tener una capacidad innata, casi que espontánea, alrededor de la posibilidad de generar ideas, conceptos. Nuestros equipos, nosotros como principio, tenemos que comulgar, tenemos que promover el que justamente se instauren al interior de nuestra organización espacios que nos permitan justamente generar pensamiento original, el que nos permitan promover esa imaginación constructiva, generar pensamiento divergente, el pensamiento creativo, todo ese pensamiento lateral que justamente nos permite darle miradas inusuales a todos esos retos que empezamos a identificar que surgen del lado de nuestros usuarios, segmentos de interés, para que esos procesos justamente de generación de ideas puedan justamente resultar en conceptos que puedan ser poderosos y con alta capacidad de generar cambios o transformaciones en el mundo. La empatía como concepto fundamental también del Customer Centric Design significa que todos en nuestras organizaciones, bajo nuestro liderazgo, tienen que promover la empatía. ¿Y eso qué significa? Como mencionaba ahora, el que promovamos espacios, metodologías, técnicas que nos permitan siempre estar conociendo la dimensión humana de nuestros usuarios, de nuestros públicos de interés, sus preferencias, necesidades. Y muy importante, la empatía yo la puedo generar como resultado de 3 grandes formas o de 3 maneras. La primera, a través de la observación. Yo puedo reconocer cuáles son los comportamientos en los demás si tengo la posibilidad de observarlos en su propio contexto. Y ojo, cuando hablamos de observación, no hacemos nosotros ningún tipo de intervención, solo observamos. Está también la posibilidad de empatizar con el otro a través de la participación. En este caso, además de la observación, también podemos interactuar. E interactuamos a través de una pregunta poderosa que sobre todo en procesos de innovación y de transformación siempre hacemos. Y es, ¿por qué? ¿Usted por qué hace, señor, esto de esta forma? ¿Usted por qué utiliza este producto de aquella manera? ¿Usted por qué consume este producto habitualmente de esta forma? ¿Por qué? Es una pregunta reveladora, poderosa, que siempre tenemos que tener nosotros presentes para empatizar. Y bueno, la observación y la escucha que nos combina pues todos estos elementos anteriores a partir de la observación, a través de la interacción con preguntas específicas
y a través también de la posibilidad de escuchar atentamente lo que nos dicen nuestros usuarios de interés alrededor de ciertos eventos o hipótesis que queramos nosotros validar. Luego viene el optimismo. Nosotros claramente, nuestras organizaciones, los que somos emprendedores, quienes estamos dedicados a apoyar los emprendimientos sociales, tenemos que ser unos optimistas natos. Nosotros tenemos que ser capaces de irradiar positivismo, de considerar que siempre vamos a encontrar una solución a esos problemas, a esos retos que nos presentan nuestros distintos segmentos de interés, esos retos a los que nos enfrentamos frente al mercado. Si no hay optimismo, nunca esa capacidad de transformación se podrá revelar de forma contundente para poder entregar ese valor superior frente a los procesos que apoyamos. Luego viene la ambigüedad, y esta hace referencia fundamentalmente a que no nos casemos con la primera idea que esos procesos creativos terminan por generar en nuestras organizaciones. La ambigüedad debe promover en nuestros equipos de trabajo, debe promover en cada uno de nosotros el que nosotros aceptemos que puedan coexistir distintas ideas simultáneamente, independientemente de la valoración que hagamos de esas ideas en un principio. Eso significa que la ambigüedad entonces nos invita a que justamente esos procesos evaluativos que desarrollemos alrededor de esos procesos de ideación, de esos procesos de generación de ideas, pues siempre justamente se preocupen pues inicialmente por la posibilidad de explorar muchísimos caminos, muchísimas posibilidades antes de encontrar cuál sea esa respuesta correcta que se termine revelando ante nosotros. El aprendizaje también fundamental, y es entender que esos procesos en los que participan, que se cruzan con nuestros usuarios, siempre tienen que estar atravesados por un proceso de aprendizaje continuo. Probablemente nunca lleguemos a la mejor solución. Sí podremos, eso sí, estar planteando ideas, propuestas que específicamente en el tiempo van atendiendo un cierto tipo de necesidades. El aprendizaje lo que nos va diciendo es que como resultado de la evaluación del impacto que van teniendo esas distintas soluciones que vamos entregando en el mercado, pues claramente con esto pues vamos a tener la posibilidad de ir identificando qué elementos tienen que entrar a enriquecer esas soluciones que previamente teníamos para que cada vez ellas continúen siendo virtuosas y entren en una espiral de mejora continua que nos permita encajar paulatinamente en el tiempo esas soluciones con todas esas aspiraciones y necesidades que tienen nuestros usuarios. Entonces, la evaluación como tal, al final del desarrollo de una solución, no es el final de un proceso, sino más bien el origen de nuevas acciones que nos llevan a futuro, como resultado de esos aprendizajes, a implementar esas mejoras futuras. Luego viene la iteración. La iteración también como mentalidad fundamental significa que nosotros tenemos que ser conscientes de que debemos repetir paulatinamente nuestros procesos a fin de lograr alcanzar una meta deseada, un objetivo, un resultado específico que queremos sobre el tiempo. Estos elementos asociados con la mentalidad son fundamentales y créanme que en procesos, ya que por ejemplo se hablaba ahora de temas de selección de personal, créanme que esta mentalidad que se conecta con esas características y atributos de personalidad de futuro son esenciales en nuestras organizaciones. ¿Y esto qué significa? Y lo hemos hablado frecuentemente con nuestros clientes a quienes apoyamos en procesos de transformación, en procesos de justamente de planeación estratégica, de creación de soluciones y de productos específicos para el mercado, en donde nos dicen, bueno, Esteban, y estas soluciones que hemos tenido oportunidad de crear, ¿qué requieren a nivel de nuestra organización para poderlas hacer realidad de manera tal que podamos nosotros entregar un valor superior frente al mercado? Y siempre la respuesta que nosotros entregamos es que no hay ninguna solución, por más que hayamos tenido en cuenta a ese usuario final en el proceso de diseño, de creación, de implementación que funcione adecuadamente en el tiempo, si no nos aseguramos de tener un talento humano que nos asegure estar conectado con todas esas variables, con esa mentalidad de Human-Centric Design. De nada nos sirve crear propuestas de valor, modelos de negocio
con altísima capacidad de transformación si, por el contrario, en nuestro equipo de trabajo tenemos gente que vive desesperanzada, negativa, que se niega a la oportunidad de trabajar en equipo, etcétera, etcétera. Entonces aquí viene un reto grande cuando hablamos de selección de personal y es, ¿cuáles son esos entonces atributos de personalidad más allá de la formación académica que nosotros necesitamos garantizar que nuestros equipos de trabajo reúnan para poder nosotros cumplir con los retos que tiene la organización? Y nuevamente subrayo, particularmente ahora, en tiempos intermitentes, cambiantes, en donde probablemente nuestros procesos, nuestra forma de trabajar, pues podrá cambiar probablemente semana a semana durante los próximos meses. Esto nos conecta con los métodos de diseño, porque entonces la gente nos pregunta, bueno, ¿y ese proceso de diseño centrado en el usuario, cómo lo hacemos realidad? Lo primero es entender que hay distintos métodos y técnicas que nos permiten justamente conectar ese Customer-Centric Design en los distintos procesos y actividades que atendemos en nuestras organizaciones. Normalmente los métodos gravitan alrededor de tres grandes ideas que nos proponen: escuchar, crear y integrar, inspirar, idear e implementar. Y por allá hay varios métodos. Uno de ellos es el Design Thinking, está el Agile Experience Design, tenemos también el Sprint Design de Google, tenemos el Liminal Thinking. Muy rápidamente, para que tengan referencias, el Sprint Design fundamentalmente nos plantea una serie de herramientas que de hecho ustedes pueden encontrar si ustedes en Google hacen una búsqueda relacionada con Sprint Design. Seguramente van a encontrar un enlace a un sitio que ha configurado Google, en donde reúne un cierto tipo de herramientas que justamente nos sirven para hacer validación de modelos de negocio, propuestas de valor, procesos específicos que estemos creando para un cierto tipo de grupos de interés, herramientas para hacer evaluación de ciclo de producto, para entender, divergir, decidir, prototipar y validar. Normalmente el Sprint Design hace referencia a un proceso que de manera práctica, eficiente y muy eficiente, de no más de 3-4 días, nos permite hacer revisiones fundamentales acerca de esas nuevas soluciones que queramos entregar en el mercado. Siempre sumando a todo esto esa visión de diseño centrada en el usuario. Luego tenemos el Liminal Thinking. Liminal Thinking es una idea que nos encanta porque el Liminal Thinking fundamentalmente se orienta a la capacidad de crear cambios mediante la comprensión, la formación y el replanteamiento de todas las creencias que nosotros tenemos actualmente en nuestras cabezas. El liminal thinking o el pensamiento liminal es una práctica que nos lleva a encontrar, a crear nuevas posibilidades que justamente se nutren de la incapacidad que tienen muchas personas para justamente poder leer qué puede pasar cuando yo trasciendo puertos. Entonces, ese liminal thinking nos permite navegar en espacios ambiguos entre dos realidades para poder generar transformaciones. Y por último, el design thinking, que muy seguramente muchos de ustedes ya habrán aplicado en procesos. Para quienes no, el design thinking, ojo, y quiero hacer claridad, el design thinking como per se nos lleva a través de un proceso de co-creación a crear soluciones de alto valor para organizaciones. ¿De qué nos hemos dado cuenta nosotros? Que el design thinking, si no se cruza con una convicción absoluta sobre la necesidad de que en ese proceso de design thinking participe de principio a fin nuestro usuario final, el design thinking no funciona. Entonces, el design thinking funciona y entrega el valor esperado si integramos en todo el proceso a nuestro usuario final. Recordemos que el design thinking, entonces, más allá del componente creativo, es una herramienta estratégica que nos permite, que nos da un método, unas pautas, unos pasos para que podamos pensar de forma estructurada para pues resolver, descubrir oportunidades de acción, resolver justamente elementos, incidencias negativas que encontremos que se presentan en el mercado y que están impactando negativamente nuestros modelos de negocio. Y el design thinking claramente nos permite, alrededor de lo que soñamos nosotros tener en términos del impacto frente a nuestros clientes,
sobre cómo puedes imaginar y planear en grupo ese futuro. La gran ventaja es que el Design Thinking se puede aplicar en cualquier ámbito de la organización, organizaciones privadas, públicas, para justamente lograr alcanzar un objetivo. Y bien importante, el Design Thinking, y quiero señalar acá algo que es clave y que mencionaba en algún momento de la presentación. El Design Thinking, con esa visión de Human Centric Design, no es un departamento, es un comportamiento que todos en la organización promovemos con convicción al momento de abordar cualquiera de los retos que tiene el negocio. El Design Thinking, con esa visión de Human Centric Design, es la unión de ese pensamiento analítico e intuitivo, ¿cierto?, de ambos hemisferios cerebrales, en donde lo analítico se cruza con lo creativo y que se conecta con un proceso que justamente empieza por escuchar, luego por crear y entregar, como mencionaba hace algunos minutos. Cuando hablamos de escuchar, hacemos referencia específicamente a todos esos espacios que promovemos con nuestros usuarios de interés para recopilar historias, anécdotas y elementos que nos sirvan de inspiración para poder justamente nosotros disparar posteriormente todo un proceso investigativo y un proceso de trabajo que nos lleve a generar soluciones poderosas frente a los usuarios. Luego viene en la mitad de ese proceso algo que denominamos la creación. Y en la creación nos encontramos con una etapa en donde nuestro equipo y donde nuestros usuarios de interés empiezan a traer toda esa información que se generó en la etapa anterior para poder nosotros empezar a crear marcos teóricos, para poder identificar oportunidades, soluciones, prototipos. Es muy importante señalar que de esta fase de la creación buscamos pasar de un pensamiento concreto a uno más abstracto, a uno más creativo en términos de la posibilidad de identificar temáticas, áreas de oportunidad que luego se puedan transformar en soluciones específicas de negocio. Y por último, concluyendo virtuosamente ese proceso del Human Centric Design que se cruza con elementos del Design Thinking, nos encontramos justamente con una fase donde incorporamos también elementos de planeación estratégica, donde buscamos que esas soluciones se crucen con objetivos, con métricas, con estrategias y tácticas específicas que nos permitan pues, hacer realidad esas nuevas soluciones frente al mundo. Estos tres elementos del proceso hay que cubrirlos de una manera estricta, juiciosa, pero también de una manera práctica. Nosotros, durante el transcurso de estos años, nos enteramos con frecuencia de procesos que se extienden por 4, 5, 6 meses y francamente a nosotros nos parece que esos tiempos prolongados son una necesidad y van en contravía de la necesidad de actuar ágil y rápidamente para justamente aprovechar las oportunidades que se presentan en entornos de negocios que pues claramente van cambiando tan rápidamente todos los días. Entonces estos pueden ser, por el contrario, procesos que en 15 días, un mes a más tardar, uno puede cubrir de forma total para poder entregar al mercado pues justamente soluciones o por lo menos un mínimo producto viable que permita entregar un valor mínimo frente a todos esos distintos grupos de interés. Y cómo ese Human Centric Design se tangibiliza en términos de soluciones que yo entrego al mercado. Muy rápidamente, un caso de estudio que nos parece interesante tiene que ver con Medben, ya para que en 10 minuticos entremos a resolver preguntas e inquietudes de todos los que nos acompañan esta tarde. Medben es una empresa neozelandesa que hace más de 100 años se dedica a producir grifería para baños. Resulta que ellos hace algunos años se hicieron dos preguntas fundamentales para poder seguir creciendo y para poder ampliar el negocio más allá de Australia e Inglaterra y poderlo llevar al resto del mundo. Y esas dos preguntas son las siguientes. La primera de ellas, ¿cómo yo puedo realmente competir a nivel global? Y sobre todo en una categoría donde, pues cuando hablamos de grifería, pues francamente la posibilidad de entregar propuestas de valor poderosas es realmente bastante limitada. Y la segunda pregunta fue alrededor de quién va a ser ese cliente nuestro en los próximos años para que desde ya podamos nosotros orientar todos los esfuerzos de diseño industrial
hacia la creación justamente de soluciones que generen mayor impacto en el mercado y que en consecuencia nos permitan generar recompra e incrementar el ticket de compra adicionalmente y la valoración, la percepción en términos de los atributos que entrega nuestra marca frente a las demás empresas que se dedican al tema de grifería. Resulta que ellos decidieron apalancar su proceso de Human Centric Design alrededor de un grupo de consumidoras. Y básicamente el perfil que se eligió para el estudio fue el de mujeres entre 30 a 60 años, profesionales, de un nivel socioeconómico medio alto, con familia y con jornadas laborales muy demandantes. Ellos como resultado de promover sesiones de trabajo con estas mujeres justamente en esos 3 países que mencionaba anteriormente, empiezan a llegar a un cierto tipo de conclusiones muy interesantes, que solo nosotros hallamos como resultado de esa conversación, de esa observación en el contexto específico donde ellas viven o trabajan. Y empiezan a llegar a un cierto tipo de conclusiones. La primera de ellas, que estas mujeres tienen poco tiempo para sí mismas, que tienen cortos periodos de tiempo para relajarse y que normalmente encuentran algo poderoso para este negocio, y es que estas mujeres tienen la costumbre de darse largas duchas o baños en las horas de la noche para relajarse antes de irse a la cama. Entonces ellos toman una decisión estratégica que les permite justamente encontrar, dilucidar cuál puede ser la mejor forma de conectar a MedBen con ese usuario. Entonces pasan de una decisión estratégica alrededor del diseño que típicamente tenían a otra que se enmarca más es en decisiones de diseño que se conectan es con una visión estratégica del negocio, que deriva en cómo nosotros como MedBen diseñamos y entregamos la experiencia de baño, de ducha más satisfactoria del mundo. Y aquí es cuando empiezan entonces ellos a pensar alrededor de justamente un gran objetivo, que inclusive se puede derivar en una especie hasta de propósito, en una visión idealista de cómo transformar e impactar positivamente alrededor de cómo yo entrego una experiencia de baño que despierte los sentidos, que genere confort, que relaje la ansiedad que experimentan las personas para poderles permitir dormir plácidamente y recuperar sus energías para poderse desempeñar al 100% en su próxima jornada laboral. Entonces ellos empiezan a bocetear y llegan a la conclusión de algo muy interesante que empieza a generar, a descubrir caminos, pensamientos divergentes alrededor de lo que típicamente era una experiencia de ducha, y ellos empiezan a pensar alrededor de las esencias y crean algo que denominan el kit MedBen. ¿Y ese kit MedBen qué es? Es un dispositivo que hace parte justamente de la ducha al que se le conectan unas esencias aromatizantes. Resulta que cuando la mujer abre la ducha, el agua pasa a través justamente de un filtro del que se terminan por desprender justamente esencias de eucalipto, rosales, de lo que queramos. Esas esencias previamente, claramente ellos han validado que sean de los olores que valoran positivamente las mujeres y adicionalmente que de esas esencias se desprendan el cierto tipo de esencias que en términos sensoriales o terminen estimulando el olfato de una manera tal que justamente el cerebro empiece a sentir o a experimentar un cierto tipo pues de elementos que ellos quieren pues transmitir alrededor de la paz, la calma y otro tipo de cosas. Entonces, ahora, una parte de MedBen, una parte de su propuesta de valor, una parte del negocio es acerca de la experiencia y no necesariamente de la venta de duchas, de grifería. Ahora ellos venden también infusiones aromáticas y miren qué interesante cómo uno descubre nuevos caminos para justamente conectarse con el cliente. Y en estos últimos 5 minutos, para ya conectarnos con las preguntas, muchos de ustedes quisiéramos presentar algunas de esas herramientas que nosotros hemos creado, que son propietarias, otras que incorporan o que se nutren de elementos que hemos leído en teorías de distintos personajes,
Una de ellas es una herramienta que hemos creado que nos permite hacer un perfilamiento muy poderoso, una conexión profunda con la dimensión humana de las personas. Entonces, el primer paso para poderme yo conectar con la dimensión humana, con ese concepto del Customer Centric Design, pasa por entender 15 elementos fundamentales de las personas. Entonces, hay una herramienta que se llama el mapa descriptivo que desarrollamos con nuestro cliente, con nuestro usuario, para que él nos cuente cuáles son sus objetivos de vida, cuáles son las barreras de éxito que él identifica que se interponen con el logro de los sueños que él se plantea para su proyecto familiar o profesional, cuáles son esos valores, cuáles son esas cualidades, las virtudes que él valora positivamente en los demás, cuáles son las necesidades que él tiene en su día a día, qué temas lo apasionan a él, cuáles son los aspectos, aquellas cosas que despiertan en él la curiosidad en el día a día, cuáles son, por el contrario, los miedos que experimenta en su cotidianidad, quiénes lo influencian positivamente en el día a día. Serán organizaciones, personas del núcleo familiar, del trabajo. ¿Cuáles son las recompensas que esta persona espera recibir en su vida, tanto económicas como emocionales? ¿Qué estudios ha realizado? ¿Cuáles son las habilidades intrínsecas que tiene en su vida? Hay cosas para las que somos innatamente, intrínsecamente buenos, cosas para las que no hemos tenido que estudiar y que hacemos perfectamente bien. ¿De qué manera está compuesto nuestro círculo familiar? ¿De qué hablamos con nuestra familia? ¿Será que tenemos mascotas? ¿Cuál es nuestra experiencia digital? ¿Cuál es el nivel de afinidad que tenemos con los distintos canales de contacto, con redes sociales? ¿Será que tenemos habitualmente el uso de dispositivos para el desarrollo de las actividades familiares o laborales o educativas, etcétera? Y por último, 3 elementos que se inspiran de elementos de la construcción de propuestas de valor que nos llevan también a generar conversaciones alrededor de los motivadores que hipotéticamente podrían llegar a experimentar nuestros clientes, usuarios, con una posible solución de negocios que fuéramos a entregar, cuáles son las alegrías que experimenta con soluciones similares a las que creemos generar en el mercado, qué frustraciones experimentan, para que alrededor de todo este dimensionamiento tengamos la posibilidad de generar una conexión poderosa con todas esas motivaciones, necesidades, con todas esas frustraciones que tienen nuestros usuarios y demás elementos que son trascendentales en su cotidianidad. Si queremos crear una buena solución en cualquiera de nuestros emprendimientos sociales o emprendimientos de carácter privado con fin única y exclusivamente monetario, siempre cualquiera de esas soluciones tendrá que partir por sesiones de trabajo donde con los usuarios hayamos primero resuelto estas cosas. Muy bien, ¿qué ocurre después de ustedes hablar con el cliente? Empiezan a consolidar las principales ideas que empiezan a recabar en cada uno de los elementos que hacen parte de la herramienta que les estoy presentando. Y de allí empiezan ustedes a generar conclusiones específicas. Regálenme un minutico, tomo más agua. Luego viene algo fundamental y son los valores y estilos de vida. Esta es una herramienta que nos encanta y que se inspira en una investigación que hizo Stanford Research a nivel mundial. Stanford Research se hizo una pregunta: ¿cómo nosotros podemos categorizar a las personas alrededor de sus valores y estilos de vida? Y Stanford Research hizo una investigación entonces alrededor del mundo que incluyó todos nuestros países, incluyendo los latinoamericanos, para que efectivamente esta categorización para efectos pues, de este ejercicio tenga también validez. Ellos encuentran como resultado del proceso que a las personas se les puede categorizar en 7 grandes grupos. Y ellos son los sobresalientes, los exploradores, comunes y corrientes, los snobs, los resignados, luchadores y humanistas. Y esto es fundamental porque nos ayuda a entender cuál es la orientación que, por ejemplo, alrededor de elementos que incorpora la solución,
aspectos de empaque, aspectos relacionados con el desarrollo estratégico de marca, aspectos de comunicación, tenemos que tener nosotros presentes para que esas soluciones tengan eco en todos ellos. Rápidamente, la caracterización entonces que encontramos alrededor de estos grupos. Los sobresalientes son personas que se mueven fundamentalmente por metas, son personas orientadas hacia el logro, hacia la ética en el trabajo, la confianza en la organización, normalmente apoyan el status quo, valoran mucho la estabilidad, son normalmente personas que valoran mucho soluciones, productos, servicios que gravitan en torno a la recompensa y el prestigio. Normalmente también son personas que se sienten atraídas por marcas que son protectoras, que les ayudan a reducir un poco esos niveles de tensión, de estrés que puedan experimentar en el día a día. Algo importante para señalar, aquí no hay rangos de edad. Uno puede ser un sobresaliente cuando está pequeño, en la adolescencia o en la adultez. Aquí no hay rangos de edad. Otra cosa importante, no estamos haciendo una calificación positiva o negativa de lo que son las personas. Las tipologías sencillamente lo que concluyen es que las personas pueden ser de estas 7 formas. Luego vienen los exploradores, que nos encantan sobre todo porque típicamente nos reúnen aquellas personas que en esa campana a la innovación nos reúnen aquellos grupos de usuarios que normalmente denominamos como los early adopters, las personas que tienen mayores posibilidades de adoptar rápidamente una nueva solución que llevamos al mercado. Los exploradores son personas que buscan descubrir el mundo, son aventureras, autónomas, energéticas, son personas que quieren vivir siempre nuevos desafíos. Normalmente valoran positivamente todas aquellas marcas que les permiten vivir, experimentar el efecto inmediato, la indulgencia inmediata, entre otras cosas. Tenemos también a los comunes y corrientes. Aquí encontramos a la mayoría de la población representada en este grupo. Normalmente los comunes y corrientes se definen porque ellos ven en la posibilidad de construir una familia, la posibilidad de cumplir con su ideal de vida. Los comunes y corrientes buscan seguridad, estabilidad en ese ideal familiar tradicional. Pueden ser también, en algunos casos, dóciles, conformistas, convencionales, sentimentales, pasivos o monótonos. Y normalmente este es un grupo que valora muy positivamente marcas que entregan un buen valor percibido a las familias, a los grupos familiares. Luego tenemos a los snobs. Los snobs son personas que buscan movilidad social, que le dan un interés fundamental y permanente a la apariencia. Pueden ser materialistas, codiciosos, les encanta ser amigos en todas partes y normalmente se conectan con valores intrínsecos como la moda, la apariencia, el carisma, la personalidad, la moda, no sé si ya la había mencionado. Normalmente las elecciones de marca de estos grupos se conectan con soluciones, con marcas que son rimbombantes. Para ellos, un empaque llamativo es más importante que el mismo producto que compraron. A ellos les interesa salir de la tienda donde hicieron la compra con un empaque vistoso, bien llamativo, que permita en los demás expresar el éxito monetario, el éxito profesional y social que van teniendo en sus vidas. Luego tenemos los resignados. Este grupo puede ser fantástico, entre otras cosas. Este es el típico que uno llega feliz a una reunión de trabajo, llega a la oficina, uno saluda con entusiasmo a todo el mundo y este es el típico que responde, que uno pregunta, bueno, ¿y qué? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y este es el típico que te responde, pues hombre, ahí tratando de salir adelante como el país, ¿de acuerdo? Este grupo es resistente al cambio, estricto, autoritario, muy rígido. Este es el típico que te dice que no había nada como vivir en Ciudad de México en la década de los 70. No había como el México de la época de Cantinflas y que desconoce, por ejemplo, cómo la Alameda, cómo se ha dado una transformación del centro histórico maravilloso, cómo Santa Fe nos plantea ahora todo un desarrollo empresarial y habitacional interesantísimo para la ciudad cuando hace 20 años no era más que un basurero. Entonces, el resignado es resistente a cualquier cambio que se pueda presentar en cualquier entorno. Luego vienen los luchadores. Este es un grupo que normalmente pertenece a niveles socioeconómicos bajos por lo general. Este es un grupo que normalmente busca escapar a unas condiciones de vida muy complejas
es un grupo alienado, desorganizado con frecuencia, que cuenta con pocos recursos laborales, más allá de esas habilidades pues, físicas que pueda desarrollar. Normalmente se conecta mucho con el alcohol, con la comida chatarra, con el chance, la lutería, y le encantan todas aquellas marcas o productos y servicios que son impactantes, sensacionalistas, coloridos, rimbombantes. Y por último tenemos los humanistas. Los humanistas hacen parte de un grupo muy interesante porque nos reúnen a todas aquellas personas que buscan la iluminación, el generar un impacto positivo en el mundo, en los demás. Este grupo se caracteriza por ser libre de restricciones, por buscar justamente ese crecimiento personal, por tener conciencia social, por valorar mucho en qué invierten su tiempo disponible. Son poco materialistas y tolerantes al mal gusto. Y para ellos hay una predilección particular por marcas que son naturales, orgánicas, que promueven la conservación del medio ambiente y que promueven calidad intrínseca. Entonces, cuando estamos haciendo Customer Centric Design, además de ese proceso de reconocimiento de la dimensión humana, tenemos que identificar estos elementos que acabo de mencionar. Con frecuencia las marcas se equivocan porque terminan creando soluciones que ellos suponen van dirigidas para un sobresaliente, cuando resulta que en la realidad el producto se tuvo que haber comunicado o incorporado elementos que probablemente se conectaban con sus segmentos de interés que eran realmente afines con personas que típicamente se caracterizaban como snobs. Entonces, con frecuencia uno que encuentra que las marcas se equivocan en esa configuración de soluciones porque empiezan a resaltar un cierto tipo de atributos que claramente terminan generando distorsiones cognitivas porque terminamos orientando esa solución a públicos que son totalmente diferentes a los que naturalmente esta solución debería estar dirigida en un principio. Muy importante señalar que esos VALs, esos valores y estilos de vida, nosotros encontramos y hemos visto en nuestros procesos que no hay una afinidad absoluta con un grupo en particular. Uno puede ser la combinación de hasta 3 grandes grupos de esos VALs. Uno puede tener una afinidad muy grande con sobresalientes, con afinidad con comunes y corrientes, que luego se puede cruzar con un poco de explorador. Esas combinaciones se pueden dar y pueden generar conversaciones muy interesantes al momento de generar justamente los procesos de conceptualización de soluciones. Otro tema que para nosotros es fundamental en ese Customer Centric Design, el reconocer cuáles son los sentimientos que experimentan nuestros clientes. Y esto se conecta fundamentalmente con sentimientos y emociones. Y con una teoría que nos plantea Robert Plutchik. Robert Plutchik fue un teórico, un psicólogo que por muchos años estuvo investigando el impacto que tenían las emociones y cómo estas derivaban en sentimientos en los humanos. Y esto es bien interesante porque nos termina planteando justamente una teoría que él enmarca alrededor de algo que él denomina la rueda de las emociones. Esa rueda de las emociones lo que nos plantea fundamentalmente es que todos los sentimientos que surgen como resultado de emociones que perduran en el tiempo se construyen o se derivan como producto de que todas las emociones se generan como resultado de 2 emociones que experimenta una persona en el tiempo. Entonces, el que nos plantea muy rápidamente, él nos plantea un set de 22 sentimientos que experimentan las personas: el amor, la culpa, el deleite, la obediencia, la curiosidad, el sentimentalismo, el asombro, la desesperanza, la vergüenza, la decepción, la incredulidad, el arrepentimiento, la envidia, el pesimismo, el desprecio, el cinismo, el morbo, la agresión, el orgullo, el dominio, el optimismo, la esperanza y la ansiedad, como unos conceptos fundamentales, como sentimientos fundamentales que experimentan las personas. Aquí hay una cosa fundamental y es que les voy a poner un ejemplo concreto del por qué esto funciona. Miren, hace unos meses nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con una spin-off, con un emprendimiento de telesalud que desarrolló la Universidad CES. No sé si ustedes la conocen, pero el CES es una universidad que a nivel latinoamericano es un referente en todo el tema médico. Es como un medio Harvard de la medicina.
Resulta que en el CES generaron esta aplicación, un servicio de pediatría, que tuvimos nosotros oportunidad de dimensionar en gran parte con ellos. Cuando hicimos las conversaciones de todos estos aspectos de Customer Centric Design, cuando nos reunimos por primera vez con ellos, les hice una pregunta: señores, ¿en qué negocio estamos nosotros? Y la respuesta que nos daban los dueños del negocio pues fueron pues las más obvias. Esteban, estamos en un modelo de negocio que se sustenta en una aplicación que utiliza médicos para resolver necesidades o urgencias pediátricas a través pues, de una app, a través de Internet. Y nuestra respuesta fue: no, ese no es el negocio en el que estamos. Y se van a dar cuenta cuando hagamos el mapeo de sentimientos de cuál es realmente el negocio en el que nos encontramos. ¿Y qué creen ustedes que cuál es el negocio en el que se encuentra realmente ese negocio de pediatría virtual? Pues en el negocio del control de la ansiedad. Pues resulta que nosotros gestionamos la ansiedad de los papás que están preocupados porque tienen un niño que está vomitando, ¿cierto? Entonces yo les decía a ellos, si nosotros no tenemos una claridad fundamental alrededor de que nuestros padres de familia, de que los usuarios naturales de nuestra aplicación experimentan la ansiedad y la incredulidad como emociones fundamentales al momento de conectarse con nuestra solución, este modelo de negocio no va a funcionar. Y de ahí que se derivó cosas tan interesantes como estas. Cuando hablábamos, por ejemplo, de la ansiedad, hacíamos una revisión de cosas como estas. Si el papá está desesperado, ansioso porque su hijo está enfermo, pues esto supone que para evitar el desplazamiento del papá a urgencias, nosotros tenemos que lograr que el proceso de descarga y registro de la aplicación en el dispositivo del papá sea lo suficientemente rápido. Si la descarga y el proceso de registro es muy largo, ¿qué ocurre? Que elevamos el nivel de ansiedad del papá y lo que deriva es en que ese papá aborte el uso de nuestra solución y se desplace más bien al hospital. Entonces, esto fue muy interesante, identificar la incredulidad y la ansiedad, porque entonces nos llevó a que, por ejemplo, ese proceso de registro que se demoraba casi 20 minutos, pasará a ser un proceso de 2-3 minutos como máximo. Entonces, en ese ejemplo lo que quiero presentar con claridad es que si nosotros no mapeamos los sentimientos con claridad desde el principio, corremos el riesgo de estrellarnos, de no entregar el valor adecuado por no anticipar el tipo de cosas que estas personas sobre el tiempo van experimentando alrededor de nuestra solución. Otro tema fundamental y que se conecta con lo que veníamos hablando de los sentimientos tiene que ver con los motivadores intrínsecos. Aquí nos soportamos en una teoría que creó Steven Rees, que se aleja de esa literatura clásica de la pirámide de Maslow, para plantearnos 16 motivadores intrínsecos que todos nosotros experimentamos y que nos detonan en cada uno de nosotros el deseo de conectarnos con alguna o no solución de negocio. Entonces aquí tenemos la aceptación, la curiosidad, el alimento, la familia, el honor y el idealismo, la independencia, el orden, la actividad física, el poder, el amor romántico, el ahorro, el contacto social, el estatus, la tranquilidad y la venganza, como elementos fundamentales, como motivadores intrínsecos que llevan a la acción, que generan el call to action, que generan en las personas un cierto tipo de respuestas para que ellas se conecten con nuestras soluciones. En resumen, y ya para concluir, ese diseño centrado en el cliente, el Customer Centric Design, sí lo incorporamos de principio a fin como parte de esa visión fundamental que tenemos para el desarrollo de nuevos modelos de negocio, nos va a permitir crear soluciones, propuestas de valor lo suficientemente sólidas, que entreguen valor superior al mercado y que claramente para llegar a ese punto ustedes tienen que empezar a incorporar herramientas como las que les mostraba, mapa descriptivo del cliente, valores y estilos de vida, el mapeo de sentimientos, el mapeo de motivadores intrínsecos, para que ustedes puedan generar el conocimiento suficiente para poder comenzar a tomar decisiones finales alrededor de qué o no vamos a incluir o qué o no vamos a contar como parte de ese desarrollo estratégico de marca. Por supuesto, sobre este tema podemos ampliarnos mucho más, detallar muchas más cosas. Me disculpan si me amplío un poco
en la presentación. Yo me emociono con estos temas, por supuesto. Espero que igualmente hayan encontrado de interés muchos de estos elementos que claramente están transformando el mundo y que nos ayudan pues justamente a conectarnos con horizontes de transformación que nos lleven a ser cada vez más prósperos y a generar impactos positivos en nuestras comunidades. Vamos ahora entonces, si les parece, a esas preguntas. Yo le voy a regresar a Rafa el control de la sesión para que entonces vayamos pues a la fase final de la sesión de trabajo. Muchas gracias. Espectacular, espectacular, Esteban. La verdad es que entiendo que te emocione y que te apasione y se te nota, porque la verdad es que eres un profesor. Me sentí yo al menos particularmente en una clase magistral. Muchas gracias. Cuando el contenido es tan claro, es tan relevante, la verdad es que da lo mismo si nos pasamos un poquito en los minutos, porque es muy valioso. Entonces, gracias nuevamente. Con mucho gusto. Disculpa ahí por alguna de las interrupciones. Por alguna razón, yo incluso que soy administrador, no podía poner a algunas personas en silencio, pero ya estamos. Tenemos algunas preguntas acá, Esteban, que las vamos a ir moderando. Perfecto. Hablaste, acá Jefferson nos pregunta, tú hablaste de varios ejemplos a nivel global de transformación y particular de transformación digital. Si tuvieras que dar algunos ejemplos en Colombia o pongámosle América Latina, de lo que tiene que ver con transformación digital, ¿qué ejemplos se te vienen a la cabeza? Mira, yo creo que claramente Mercado Libre, sin conocer de manera muy cercana la experiencia de ellos, lo que he visto como usuario y como experto es que durante estos 15, 20 años que ha existido la plataforma, claramente ellos han dado unos pasos en la configuración de su modelo de negocios en entornos digitales hacia un modelo de negocios cada vez mucho más sencillo, menos complejo, más amigable y más complejo con el usuario. De hecho, no sé si algunos de ustedes son usuarios de Mercado Libre, pero si se dan cuenta, hace aproximadamente unos 6 meses, un año a más tardar, lanzan a producción una nueva iteración de la plataforma que nos plantea un layout mucho más intuitivo, que justamente incorpora todas esas variables de las heurísticas de usabilidad que nos plantea Jakob Nielsen y que claramente pues nos terminan como usuario conectando de una manera mucho más fluida con la plataforma, por cuanto no solo se compra o se explora mucho más fácil, sino que también como seller, como vendedor, la plataforma tal cual como hoy la tenemos permite hacer publicaciones de una manera mucho más rápida y expedita. Yo que he sido seller en Mercado Libre, por ejemplo, si tú querías publicar un producto hace un año, año y medio, 2 años, ese podía ser un proceso de media hora, 1 hora perfectamente. Hoy, en 5 minutos, y gracias a que tienen sus herramientas incorporando el concepto de responsive design, para que haga un despliegue, para que haya despliegue multiplataforma adecuado y coherente e impactante de cara al usuario, pues es algo que ellos ya están cumpliendo. Y bueno, en fin, el proceso de publicación se logró limitar a 3 minutos, se volvió más eficiente, eso redunda en que haya entonces más productos publicados, a que haya más transacciones, y creo que ese es un muy buen caso. Otra categoría que también sé que con frecuencia estudia al usuario y lo tiene presente siempre en la definición de nuevos productos, en las distintas iteraciones de sus plataformas, es la industria periodística. Sé que los portales, los grandes periódicos latinoamericanos, con frecuencia hacen sesiones de paper prototyping, sesiones de prototipado digital con usuarios para reconocer cuáles son los elementos de etiquetado, cuál es la distribución que tienen que tener los distintos elementos de información alrededor de una interfaz gráfica que están ellos pensando desarrollar de cara a ellos. Yo no diría que las conclusiones en términos generales sean muy exitosas en términos del despliegue final que ellos obtienen. Lo que sí sé es que de todas maneras, para llegar a la conclusión de qué hacer o no en sus portales, sí pasa con frecuencia por la conversación con los usuarios de lo que quieren hacer. También hay organizaciones como Sura, Suramericana, que es una organización de seguros,
Es una empresa que durante los últimos 10 años, y me consta porque hemos apoyado varios de sus procesos, es una organización que para la creación de nuevos modelos de negocio para entornos digitales, siempre de principio a fin incorpora a los usuarios. Por ejemplo, con ellos creamos una solución orientada a la posibilidad de darle difusión a las posibilidades de empleo que trabajadores independientes podrían llegar a encontrar en Colombia. Y resulta que para el dimensionamiento de ese modelo de negocio, para el diseño gráfico de la app, hicimos sesiones de trabajo con plomeros, pintores, estuvimos con mujeres que se dedicaban a la peluquería y así sucesivamente. De esas conversaciones con ellos, no solo hicimos el dimensionamiento de la propuesta de valor, sino que también definimos cuáles eran los elementos que en términos de layout había que tener en consideración para que la gente sí se conectara con la solución. Entonces esto nos llevaba al punto inclusive de que al plomero lo sentábamos a ver la interfaz gráfica y lo poníamos a navegar y a hacerle preguntas específicas acerca de cosas que nosotros queríamos que él hiciera para validar si efectivamente el servicio funcionaba o no. Pero bueno, claramente esos pueden ser algunos ejemplos que en términos de transformación digital, que en términos de la incorporación de la ciencia y tecnología, están justamente conectando estos conceptos con esa visión del human o del customer centric design para el desarrollo de sus distintas soluciones de negocio. Genial, genial la respuesta, Esteban. Creo que queda muy, muy claro. Acá quizás te corcho, digamos, porque corremos el riesgo, Sí. porque tiene que ver con un tema bastante más científico, pero preguntan acá el cómo tú con un cliente, cuando evalúas en esas conversaciones, ¿cómo identificarías la diferencia entre lo que es una emoción y lo que es un sentimiento? Que sabemos obviamente que tiene una diferencia a nivel neurálgico, digamos. Sí, ¿Cómo lo describirías tú? mira, uno aquí parte de la base primero de algo, y es que las emociones son efímeras. Y por ser efímeras, para efectos de nuestro proceso, no son tan relevantes. Si tu sentimiento es efímero, el mismo hecho de que no haya una alta permanencia en el tiempo, eso no tiene muchas probabilidades de que me impacte mi modelo de negocio sobre el tiempo. Lo que sí me impacta, por el contrario, es la transformación de esa emoción y la suma de esa emoción con otras emociones que terminen derivando en un sentimiento. Porque por el contrario, los sentimientos sí son emociones que perduran en el tiempo. El amor es un conjunto de emociones que perduran en el tiempo. La ansiedad se deriva de la suma de emociones efímeras que experimenta nuestro usuario en el tiempo y que luego se transforman en sentimientos que perduran más en el tiempo. Yo pues no soy psicólogo, no soy un experto en el tema, pero lo que sí he podido yo identificar como resultado de las lecturas de lo que nos plantea Plotchik y de lo que hemos visto en las sesiones de trabajo es que hacer el reconocimiento de los sentimientos, de ese set de 22 sentimientos que experimentamos las personas que plantea Plotchik, sí nos da muchísimos indicios alrededor de lo que puede llegar a pasar en el plano emocional de ese consumidor y ese usuario, para efectos entonces de que a partir de decisiones estratégico-tácticas podamos nosotros llegar a unos acuerdos internos que nos permitan modular, anticipar, sobrellevar de la manera adecuada, pues ese tipo de posibles comportamientos anómalos que se puedan llegar a dar a futuro. Y más que un comportamiento, sentimiento anómalo que termina derivando en un mal comportamiento. Si yo no gestiono correctamente la ansiedad, volviendo más eficiente el proceso de registro para que el papá pueda hacer la consulta más rápidamente a través de la aplicación, pues eso deriva en un comportamiento negativo que significa que el papá abandona la aplicación, coge el carro o toma el coche y se desplaza al hospital, ¿de acuerdo? Clarísimo, clarísimo.
Acá preguntan también, bueno, mencionaste algunos referentes a nivel mundial. Si tuvieras que recomendar 2 o 3 lecturas así bien puntuales, ¿qué recomendarías? Mira, yo recomendaría, mira, de Jakob Nielsen inclusive, me encantaría y lo haremos a través de justamente de la lista de contactos o de personas participantes que amablemente nos han querido acompañar esta tarde. Les vamos a compartir un listado de unos 5 o 6 libros, pero claramente, por ejemplo, lo que ha escrito la gente de Jakob Nielsen. Los libros de Jakob Nielsen son referentes, les voy a citar autores: Robert Plutchik, Steven Rees, les voy a citar a Jakob Nielsen, también que a Donald Norman, también que lo tengan presentes, por ahí que busquen también publicaciones de IDEO. IDEO ha sido uno de los grandes promotores justamente del Human Centric Design, buscando impactos benéficos en la sociedad y transformaciones en la sociedad. Tom Kelly de IDEO también como autor tiene también publicaciones muy interesantes alrededor justamente de la creatividad y de cómo se pone al servicio justamente de la creación de modelos de negocio poderosos cruzados con ese Human Centric Design y el Design Thinking. También quisiera mencionar el libro de Joe Ito, Whiplash, Latigazo, un libro fundamental para todos los que queramos entender cómo la transformación digital, como Industry 4.0 y esa posibilidad justamente de reconocer cómo la ciencia, la tecnología, la biotecnología, el desarrollo de materiales avanzados, las técnicas de machine learning, inteligencia artificial, impactan positivamente la creación de esos nuevos modelos de negocio, blockchain, pues son libros también que hay que leer. Cito esos autores, esos 2 o 3 libros finales. Sin embargo, les vamos a compartir una lista de 6 o 10 libros que tenemos en nuestra biblioteca como consultas, libros de referencia para que pues todos ustedes se enriquezcan, por supuesto, de la lectura de todos ellos. Genial. Esteban, te iba a preguntar desde tu experiencia de consultor, cuando te enfrentas a organizaciones un poco más aversas al cambio, donde Sí. tú haces el diagnóstico y se discuten y se involucra de manera colaborativa a muchos de los colaboradores de la empresa, se generan los talleres, se generan distintos espacios, y tú ves que al momento de llegar este diagnóstico, decisiones a los liderazgos, hay cierta aversión, hay cierto miedo y se empiezan a obstaculizar las decisiones por el miedo natural que puede generar, digamos, este tipo de cambio. ¿Cuáles tú mencionarías como esos principales obstáculos que te encuentras a nivel de management para generar este tipo de cambios? El principal obstáculo que yo me encuentro está relacionado con una de esas tipologías que presentábamos alrededor de los VALs, cuando nos encontramos resignados. Desafortunadamente encontramos en muchas organizaciones que persiguen la transformación, la innovación, paradójicamente y de manera muy contradictoria, el ejercicio de liderazgos que se enmarcan dentro de la resignación, ¿cierto? Paradójicamente. Entonces, aquí es cuando hay que entrar en procesos de sensibilización o sencillamente entender que si definitivamente a partir del desarrollo del liderazgo, a partir del Customer Centric Design, no hay una afinidad particular por parte de ese gerente general, de ese VP y demás, pues probablemente pues la alternativa sea mejor tomar la decisión de no trabajar con esa empresa. Nosotros, y lo digo, que probablemente sea necesario tomar esas decisiones honestas y radicales por el bien de nuestros negocios, porque cuando nos hemos nosotros enfrentado o arriesgado a trabajar con líderes que no comulgan, que no tienen una congruencia con este tipo de conceptos, pues lo que termino encontrando es una cantidad de barreras y de desgastes que pues la verdad francamente son innecesarios. Entonces, cuando hay esos obstáculos, hay que tratar de sensibilizar. Y si la sensibilización a través de todas estas cosas que hemos hablado, probablemente en una sesión de trabajo de 1 hora, no lograron conectar de forma contundente el liderazgo con estos temas, pues probablemente la decisión sea abortar. Ahora, ¿qué nos hemos encontrado también en otros casos? Grandes liderazgos
que abrazan y que comprenden claramente la simetría, la incertidumbre, la complejidad como grandes fuerzas de transformación, que claramente reconocen el usuario como un insumo, como un elemento fundamental alrededor del cual gravita toda la organización, pero que nos termina presentando áreas específicas de la organización que no tienen el mindset que tiene ese líder y que promovemos nosotros en este tipo de procesos. ¿Qué pasa entonces en ese tipo de casos? Nosotros, hay algo que se llama, de hecho encontrarán en internet un test que se llama el test de los atributos de carácter. Se llama el BIA Character. Este es un test diseñado científicamente que ha sido respondido por más de 4 millones de personas en el mundo, que ha sufrido iteraciones y que es bien interesante a partir de 20 criterios de personalidad. Para el caso de nosotros, uno poder generar un diagnóstico previo al inicio del proceso de si ese equipo de trabajo que nos define la organización es el adecuado o no para desarrollar este tipo de procesos. Que hemos podido desarrollar en varios procesos. De hecho, hay uno muy reciente que hicimos con una organización, una empresa de propiedad raíz de aquí de Medellín que se llama Santa María Asociados. Con ellos, esta es una organización pequeña, mediana, de unas 80, 100 personas, para desarrollar todo el proceso de planeación estratégica y lograr esa conexión con temas de Customer Centric Design alrededor justamente de toda esa categoría. Lo que hicimos fue justamente que la organización como un todo nos respondiera ese test de atributos de personalidad. Y como resultado de la respuesta, nosotros hicimos una evaluación para entender de esos 22 criterios cuáles eran realmente las personas del equipo que debíamos invitar a las sesiones de trabajo. De esa evaluación se derivó un grupo de unas 20 personas que tenían afinidad con la creatividad, el trabajo en equipo, la disrupción, la paciencia, entre otros elementos, la curiosidad por el aprendizaje. Y bueno, de hecho, el desarrollo de las sesiones de trabajo fue muy interesante y muy productivo. Entonces, ahí dándole como un giro a tu pregunta, no solo uno encuentra líderes que no comulguen con esto, sino equipos de trabajo que no comulgan con esto, que uno tiene que tratar de normalizar previamente para que pueda darse exitosamente el proceso de Customer Centric Design al interior de la organización. Perfecto, muy, muy claro. Ya tenemos que ir cerrando para que no se nos pase mucho el tiempo. Agradecemos mucho a todos los que participaron en este espacio. Vamos a estar compartiendo material y recomendaciones a quienes hayan estado presentes. Esteban, nuevamente, un placer, un lujo tener tu conocimiento, tus ganas, tu pasión, toda la experiencia que traes acá. No tengo ninguna duda de que ha sido un espacio súper enriquecedor para todos quienes participen y ojalá lo podamos seguir compartiendo. Así que un abrazo grande, muchísimas gracias nuevamente y esperamos seguir contando contigo para otros espacios. Vamos a seguir generando este tipo de iniciativas para poder compartir conocimiento y para ver cómo seguimos cambiando el mundo a través de la innovación, del talento y sobre todo de la manera en que construimos organizaciones. Les mandamos un abrazo y estamos en contacto. Gracias nuevamente, Esteban. Con mucho gusto. Y un gusto poder haber compartido con todos ustedes todos estos aprendizajes que hemos tenido durante estos años y, por supuesto, con el mayor gusto podemos entrar a resolver preguntas, inquietudes ya específicas que posteriormente cualquiera de ustedes pueda llegar a tener. Un gusto, muchas gracias y bueno, que estén todos, que se cuiden bastante en todos sus países para que puedan seguir trabajando con entusiasmo y con salud en su día a día. Chao pues. Así es. Gracias, Esteban. Chao. Chao. Chao, gracias.